Bien, hermanos, jóvenes, niños, visitas, simpatizantes y también hermanos, sintámonos bienvenidos en este momento a este lugar. Quiero saber si me están escuchando la parte de atrás. Entonces, alguien es tan amable me colabora aquí con el sonido del cargado para que pueda escucharse, porque deseo que ojalá todos participemos de la palabra que Dios tiene para darnos a través de lo que está revelado. ¿Sí mejoró ya? Nada. Si no, pasen un micrófono allá. Ahora sí. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en el Bicentenario y se recuerda la parte de la batalla, sobre todo la de Boyacá, de Paipa, donde Simón Bolívar, cuando la tenía casi perdida, le dice al general Rendón: salve usted la patria. Y el general Rendón, con unos lanceros que venían de los llanos orientales, llámense de Arauca, llámense de los alrededores de Casanare, el Meta, entonces tomaron sus lanzas y tuvieron que dar un paso adelante. Y ya sabemos la historia. Vivimos en un mundo de rebelión que comenzó en el cielo, pero que se exportó a nuestra tierra con una guerra no solo física, sino también espiritual. Lo importante es que el caballo blanco del primer sello de Apocalipsis 6, con su jinete salió venciendo y para vencer. En el plan rescate, por eso es que nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores, el Rey de los reyes. ¿Y cómo lo vencerá? Es la pregunta. Les invito a que en esta mañana miremos 3 pasos de vencedores. 3 pasos de vencedores en Cristo Jesús. Vamos a ir al Antiguo Testamento. El pueblo de Dios ha tenido que pasar por circunstancias muy difíciles. Y en la época de los jueces, cuando pasaron momentos difíciles, entre eso nos habla de los orientales que vinieron y los arrasaron, y les robaban los cultivos, mataban, saqueaban, y la situación cada vez empeoraba. Dice la Escritura aquí en Jueces 7, del 1 al 8, lo siguiente: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Parot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar, que se oiga al pueblo diciendo: el que teme y se estremece, madruga y vuélvese desde el monte de Galaad hacia su casa. ¿Y cuántos se volvieron? Que tenían temores y miedos. Dice, y se volvieron de lo del pueblo 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho. Con 10,000 era mucho. El pueblo: llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y será que el que yo le dijere: vaya, esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te dijere: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que la mire las aguas como en la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón:
con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y que se vaya todo lo demás, cada uno a su propio lugar. Queridos hermanos, ¿qué nos ilustra esta historia de Jueces 1, del 1 al 7, capítulo 7, 1 al 7? Pues hermanos, en primer lugar, tenemos que analizar llamados a estar con quién. En ese entonces con Gedeón. Hoy estamos llamados a estar con quién es el Gedeón de esta época. Con Jesús de Nazaret. Que salió, dice allá en Apocalipsis, capítulo 17, 14, el mundo está en pelea, todo el mundo dice ser cristiano, pero cristiano no es el que tenga el nombre de cristiano, hermanos, sino ¿quién es el cristiano? Dice que le llamaron cristianos por primera vez, dice en Hechos 11:26, en Antioquía. ¿Por qué? Porque simplemente decían serlo, sino porque fue el centro, el religioso, donde salieron las misiones, especialmente paulinas, para extender el mensaje al mundo. Y dice que estos hombres cristianos reconocían los demás que lo veían, que esos hombres habían estado con Jesús. ¿Y cómo lo reconocían? A Pedro lo reconocieron, dice, tu manera de hablar te es manifiesto que tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No conozco a ese hombre. Y luego más adelante lo volvieron a enfrentar, y finalmente la tercera vez, y finalmente con maldición, tratando de echar por tierra su manera de ser, que dime con quién andas y te diré quién eres. Pero la iglesia no ha tenido dificultades en su transitar en la historia. ¿Qué me dicen mis hermanas y amigos? Lógicamente, dice, te quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice en 2 de Timoteo 3:12, ¿qué pasará? Padecerá persecución. Así que los madianitas hoy, que son, en ese entonces eran 135,000, que en el llamado a Gedeón vinieron 32,000, y Gedeón estaba preocupado con 32,000 para enfrentar a 135,000. Y entonces Dios le dice, disculpen, pero el pueblo es mucho. No sea que se vanaglorie y diga que con la mano, con su poder, hicieron la liberación. Y la liberación no es de humanos. La salvación es un regalo de parte de Dios, para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2:8. Y entonces nosotros hoy estamos llamados a ser gedeones, pero ¿de qué manera? En primer lugar, vamos a mirar a través de la Biblia, de los escritos sagrados, qué nos dice la Escritura al respecto. El 22 de Mateo, capítulo 22, 14, nos dice, porque muchos son llamados, pero los escogidos finalmente, ¿qué pasa? Muchos van a los llamados del ejército, pasan allí a ser mirados, examinados, y todos pasan. No. Y si son para ya la fuerza aérea, la fuerza que tiene que ver en la parte de marina, tienen que llenar requisitos. Nada de tatuajes, cierto tipo de exámenes psíquicos para ver su estado psicológico, su parte también que tiene que ver de conocimiento, y entonces comienza a ver una zaranda. Y no todos, lamentablemente, muchos pueden desear, pero una cosa es desear y otra cosa es poder ponernos en consecución para llenar esos requisitos. La Biblia nos dice que aquí en el caso de los primeros versículos del 1 de Jueces 7, 1 al 3, que en mi primer llamado vinieron 32,000, pero Dios le dice, no, hay que decirles que los que tengan miedo se vayan. Y lamentablemente para Gedeón, como humano, sintió una desilusión que salieron 22,000. En el caso de Jesús,
tuvo muchos discípulos. Primero llamó a los que él quiso, y luego dice que vieron 70, y luego crecieron más discípulos, y finalmente en San Juan, cuando el Señor pasó a darle una explicación del cuerpo y de la sangre, que si no lo comían no podrían, ser participantes del reino, y entonces muchos se fueron. Y se le dirigió a los discípulos y le dice, ¿queréis vosotros iros también? Fue cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? Pedro sabía en quién había creído, pero dice que entonces muchos se fueron. Por eso vemos que la iglesia está llamando al mundo. El mundo ignora que todos fuimos elegidos. Y vamos a leer ese versículo de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. A veces nosotros ignoramos el amor de Dios, hermanos, no lo hemos entendido todavía, y nosotros tenemos que dar a conocer esto al mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de los cojos, los mancos, los ciegos. Hablo de las personas que aparentemente parecieran que están allá aislados, que están desahuciados, que como que ellos no tienen parte del reino de Dios. Pero ellos ignoran, y a veces nosotros también pareciera que no ignoráramos, Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea ¿quién? Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha ¿qué? Bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En dónde? ¿De dónde nos ha bendecido? Desde el mismo cielo, en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió. Entonces aquí nos está diciendo que en los lugares celestiales Dios ha hecho una ¿qué? Ha escogido, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Fuésemos borrachos, drogadictos, resentidos, revolucionarios. ¿Sí? ¿No dice la Escritura así? No, para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de quién. Eso sí, tenemos un medio, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso somos cristianos, porque no hay otro camino que nos lleve de regreso hacia la casa paterna, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice Hechos 4:12, no hay otro nombre a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso no está Mahoma, no está ninguno de los grandes líderes religiosos, y ni siquiera pastores renombrados nos pueden dar la salvación. Solamente está en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién, hermanos? De Jesucristo. De Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Pero entonces, ¿por qué hoy el mundo está como está? Y valga la redundancia. Porque Dios nos da ¿qué? El libre albedrío. Y el libre albedrío es una arma de doble filo. Dios lo dio como una bendición, pero a veces nosotros lo utilizamos el libre albedrío para mal. Si queréis, comeréis el bien de la tierra, pero en el libre albedrío, si no queréis, seréis consumidos a espada. ¿Dónde dice eso? En Isaías capítulo 1, especialmente el versículo 20 y 19. Así que si queréis comeréis el bien de la tierra, y si no quieres también seréis consumidos a espada. El libre albedrío. Pero mis queridos hermanos, nos dice Apocalipsis que pelearán contra el Cordero. ¿Y por cómo peleamos contra el Cordero? Feli dijo, por poco me persuade. Feli dijo, vete y cuando haya tiempo te volveré a llamar. ¿Y de qué le está hablando Pablo a Félix? Del juicio, y que en ese juicio había una salida, y esa salida la tenía el Cordero de Dios que quita el pecado. Vete y cuando haya tiempo te volverá a llamar. ¿Y hubo más tiempo para que Félix se arrepintiera? No.
Por eso es un peligro cuando nosotros postergamos el tiempo. A veces nosotros simpatizamos. Así como Félix en un momento dado dice que escuchó el llamado de Pablo, pero vete cuando haya tiempo. Y a veces el tiempo nos llena más. A veces cuando queremos ya demasiado tarde, como el volantico, demasiado tarde para pensar en Dios. Porque comenzamos de niños, ¿no? Y después de jóvenes demasiado divertidos para pensar en Dios. Luego cuando llegamos a adultos demasiado ocupados para pensar en Dios. Y vamos así siguiendo la fase y finalmente demasiado tarde. Cuando ya estamos ¿en dónde? En el sepulcro donde ya no hay tiempo, ya no hay para tomar decisiones. Entonces aquí nos habla que muchas veces nosotros peleamos con Cristo. Él nos llama. Pero nosotros, ¿qué pasa? Según Lucas, disculpa, acabo de comprar una finca, voy a ir a verla, no puedo ir. Pero si ya la había comprado, ¿para qué la iba a ver si tenía que verla primero antes de comprarla? Eso es pura disculpa. Y luego la segunda, peor todavía, acabo de comprar una yunta de bueyes, voy a verlo. Pero si ya lo compró, es otra excusa, baladí. Y la tercera es más pasajera porque digo, me casé. Y estoy en luna de miel, disculpen, pero no puedo ir. Eso todavía es más pasajera, ¿no? Es más pasable, todavía. Pero ¿qué pasó? Dice, vaya por los collados, por los callados, por los campos, y tráigalos, porque los que fueron invitados no probarán mi sangre. Hoy el pueblo judío debería ser el primero en estar haciendo el llamado, plan rescate del mundo. Pero se apacientan a sí mismos. Y ese es el peligro que corremos nosotros, que nos apacientemos a nosotros mismos. Y que el mundo está allá, los mancos, los cojos, los ciegos, y por eso dice Señor, todo eso se ha hecho y aún queda lugar. Y fue cuando el Señor dijo, ¿sabe qué? Tráigame mancos, tráigame ciegos, tráigame de todas las clases. Aparentemente los desechos que el mundo tiene, tráigalos. Porque el Hijo del Hombre vino aquí a salvar lo que está perdido. Podemos estar perdidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, en la mentira, en el engaño, en la duda. Pero el Señor nos dice, tráigalos para que se llenen mi casa. Así que estamos llamados a estar con Él. Y nos dice que lamentablemente peleamos contra ese llamado. A veces decimos, no tengo tiempo, más tarde. Y entonces pelearon contra el Cordero, pero finalmente el Cordero quiere vencerlos a ustedes, quiere vencerme a mí, que pueda seducirnos, que pueda tocar nuestro corazón. Y dice, los que están con Él, ¿qué pasó? Fueron primero llamados. Ustedes están aquí porque recibieron un llamado. ¿Quién lo hizo? Bueno, humanamente pudo ser un hermano de la iglesia, pudo ser el papá, pudo ser un amigo, pudo ser la abuela o el abuelo. Por algo están ustedes aquí. Pero si hablamos de la parte espiritual, ¿quién es el que nos llama? El Espíritu Santo. Él siempre nos ha llamado. Y cuando perdemos el Espíritu Santo, hermanos, lo perdemos todo. Porque ¿quién nos llama? Por eso dice que el único pecado imperdonable, el que no tiene perdón, ¿cuál es? Cuando blasfemamos contra el Espíritu. Cuando Él nos llama, pero nosotros ¿qué hacemos? Nos cerramos, nos atrancamos y echamos doble llave y no queremos abrir la puerta de nuestro corazón. Y pasa el tiempo, y cuando nos damos cuenta, nos dice Jeremías, cuando se la ciega, acabóse el verano, dice Jeremías 8:20, ¿qué pasó? Y nosotros no hemos sido salvos. Pero mis queridos hermanos y amigos, nosotros ignoramos que hubo una guerra que comenzó en el cielo. Y que esa guerra nos ha afectado a nosotros, porque nos polariza. A veces nosotros estamos en un polo, estamos en el otro. A veces nosotros somos materialistas o somos espiritualistas, pero tenemos que combinarnos, porque nosotros somos tridimensionales.
Es decir, tenemos un cuerpo, un estado físico, tenemos una parte psicológica, un estado mental de conocimiento que nos hace ser singulares, personas con diversos tipos de pensamiento, pero también nos dice que tenemos un espíritu, que no podemos ignorar, que somos entes espirituales. Y por eso a veces sentimos vacíos. Yo lo vi en carne propia cuando estaba joven. Decía, quizá me falta una joven muy bonita, y lo logré. Y luego entraba en esos conflictos, y decía, pero ¿qué me está pasando? Y entonces decía, no, me falta tal cosa, y seguía, como el gol, buscando dónde caer. Pero dice la palabra, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Son como mar en tempestad que arrojan cielo y lodo. Y vamos como la hoja llevada por el viento de un lugar para otro. Nos manejan las corrientes filosóficas, corrientes políticas. Y a veces queremos encontrar felicidad, llenar esos vacíos en medio de todo eso. Pero hermanos, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Porque la paz, ¿quién la da? Mi paz os dejo, ¿quién la da? Jesús de Nazaret, la verdadera paz, que viene directamente de Él. Apocalipsis 12, 7 al 9 nos dice que en el cielo hubo una guerra. Porque los ángeles se polarizaron con alguien que ya se llamó primeramente Lucifer, y que luego se llamó Satanás o el diablo. ¿Y a cuántos arrasó en el cielo? La tercera parte, es decir, que si había 3 millones, ¿cuántos millones se trajo? 1 millón. 1 millón. Es un ejemplo. No quiere decir que había 3 millones, había más. Son millones de millones los ángeles. Pero eso fue grave, hermanos. Pero no se quedó ahí. Dice que vino a la tierra y conquistó a nuestros primeros padres, y por eso hoy nosotros somos el fruto, el resultado de esa rebelión que comenzó en el cielo, pero que se extendió, se exportó aquí a la tierra. Y por eso Isaías 59:2 dice que el pecado ha hecho ¿qué? Una separación, una división. En aritmética Satanás utiliza 2 partes importantes: resta y divide. Nos divide en familias. A veces resultan como el caso de José, peleando con sus propios hermanos, sus hermanos odiando a José. Ya lo vimos en la lección de escuela sabática, pero era la misma familia. No hay cuña que más apriete que el mismo palo. ¡Qué tristeza! A veces las iglesias divididas también, dentro de la iglesia, se escucha que hay divisiones entre nosotros. ¿Quién decía eso? Pablo, cuando le escribió una carta a los cristianos de Corinto, que son en Grecia, en Acaya. Dice que él sentía un dolor muy grande porque había división. Unos dicen que es de Pablo, otros de Pedro, de Cefas, y otros de Apolo. ¿Acaso Pablo se sacrificó por ustedes? Le decía, ustedes tienen que ser cristianos. Nosotros debemos ser cristianos. Pero el pecado nos trajo división. Pero también resultado de todo eso dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice Romanos ¿qué? 5:12. Y la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos a semejanza de Adán, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado. La paga del pecado es muerte. Y dice Romanos 3:23, quedamos destituidos de la gracia de Dios. Quedamos fuera del alcance de Dios. Y por eso a veces las personas fuera del alcance de Dios están en medio de socavones como ratas, y que muchos de esos le dicen en forma despectiva, le dicen desechables. Y muchos están allí llorando su miseria, su desgracia, pero ignoran que Jesús los ama, que Jesús quiere sacarlos de las alcantarillas, que Jesús murió por ellos, y que Jesús vino a salvar lo que estaba perdido, que el Señor quiere sacarnos de la basura donde Satanás nos quiere colocar. Pero lamentablemente dice que justo no hay ni siquiera uno.
Y por eso cuando en Mateo 19, 16, 17, sobre todo el 17, el Señor le dice, bueno, ¿y usted por qué me llama bueno? Cuando le dijo el joven rico a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le llama, un momentico, primero antes de darle la respuesta, tengo que hacerle una pregunta. ¿Por qué me llama bueno? Recuerde que el único bueno, ¿quién es? Es Dios. El único bueno es Dios. Así que si nosotros queremos ser buenos, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos al único que es bueno. Dime con quién anda y te diré con quién eres o quién eres. Si nosotros andamos con lobos, aprendemos a aullar. Si andamos con personas que tratan de olvidar su miseria en medio del licor, pues vamos a ser alcohólicos también. Pero el Señor quiere que nos unamos a Jesús de Nazaret. Y por eso nos dice en Isaías que el mundo como está hoy. Isaías 24:5. Y se contaminó la tierra y sus moradores. ¿Por qué? Porque rompieron, falsearon. ¿Qué cosa? El derecho. Rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron ¿qué? Traspuesto de muchos dolores. Algunos lloran sus penas y tratan de sacarlas consumiendo alucinógenos o consumiendo alcohol o prostituyéndose. Y algunos buscan la última salida al suicidio, cortándose sus venas. Pero hermanos, dice en San Juan 3:19, la peor desgracia que le ha dado al mundo es que, dice en San Juan 3:19, ¿esta qué es? Dice que, vamos a leerlo para que no tergiversar la palabra, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿A través de qué? De Jesús. ¿Pero qué pasó? Los hombres aman ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuáles obras? Hermanos, dice pecado acobardar. Cuando nosotros cometemos una falta, tenemos algunas cuentas pendientes, ¿cómo andamos? Andamos siempre en prevención, porque tenemos culebras pendientes. No podemos andar tranquilos. Pero la Biblia dice, levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás. ¿Pero quién? Aquel, amístate con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Pero aquí nos dice que los hombres no vienen a luz para que sus obras no sean reprendidas, y entonces luchan contra el Cordero. El Cordero los está llamando, pero sin embargo, ¿qué hacen? Pasan de largo y no quieren aceptar, y muchas veces se levantan contra los que siguen al Cordero y guerrean contra ellos porque no quieren saber nada de la fe. Y lo triste es que ellos están sin darse cuenta, están cayendo en un estado o sea que se están relegando, como las carreras de ciclismo que están en estos días llevándose a cabo. Salen los manojos de cantidad de ciclistas, pero por el camino, ¿qué pasa? Se van quedando. Y entonces dice aquí en Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras. ¿Por qué? Porque Él da a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Por eso se hablaba del famoso atrio de los gentiles. No podían entrar al templo, tenían limitaciones. El templo es la parte del santuario. Y habían condiciones que muchos de ellos se cerraban a no sujetarse, sabiendo que adentro estaba el encuentro con Dios. Pero tenían que primero traer un sacrificio. El altar de sacrificio estaba allí. Luego la palangana de agua, donde tenían que lavarse las manos y sus pies. Y allí se miraban sus rostros.
miraban todo su ser y se daban cuenta de imperfecciones. Y tenían que hacer un lavamiento, y eso es el simbolismo del bautismo, para luego entrar a participar del pan que estaba ya entrando directamente al lugar santo, donde no podían entrar sino los sacerdotes. Y el Señor desea que después de nosotros ser discípulos pasemos a la otra parte. El Señor nos llama a cumplir un sacerdocio para el mundo. Pero entonces nosotros a veces nos cuesta tomar decisiones al respecto. Pero luego encontramos también el incienso, que es añadida a las oraciones de los santos, la justicia de Jesús. Encontramos luego a mano izquierda el candelabro, el menorá judío, que con 7 lámparas ardían e iluminaban, permitía que hubiera luz para poder ver. Y allí tenía que cambiarse cada día el aceite. ¿Quién lo hacía? El sacerdocio. Tenía que llenarse esos requisitos. Y si quería entrar mucho más allá, entonces tenía que hacerlo de una manera más recogida, y solamente el sumo sacerdote podía penetrar para hacer expiación una vez al año. Pero Dios no quiere llevar al lugar santísimo a ti y a mí. Que no solamente sean sacerdotes, somos sacerdotes, sino que nosotros, tú y yo, podemos estar llamados para hacerlo. Pero nos dice que en el atrio allí se ofrecían. ¿Qué se ofrecía? Vamos a leer el Salmo 96, porque tenemos que entender cómo Dios quiere llevarte del atrio, de los gentiles, para llevarte más adentro, para que tú tomes decisiones a no quedarte en el atrio. En el atrio, allí estaba el altar, allí estaba la palangana de agua, allí estaban los sacerdotes, pero estaba el pueblo común. Pero Dios quiere que tú no seas del común. Tú estás llamado a ser santo, a ser apartado. Si quieres ser del común, lamentablemente Dios no tiene ese proyecto para nosotros. Dios quiere que nos sacarnos del común y llevarnos a dar pasos más adelante. Por eso el título es Un paso adelante. Y lo dice en el Salmo 96, 8, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Trae ofrenda, ¿venía a dónde? Porque allí estaba el altar. Allí era donde se traían las ofrendas. Si tú eras muy pobre, tenías que traer por lo menos tortas o palominos. Y si estaba en una condición mejor, un cordero. Y si era un líder, un príncipe, traía un carnero. Y si era un sacerdote, tenía que traer un becerro. Entonces, el atrio donde se traía. Pero el Salmo 84, 2 nos dice, ¿qué debiéramos sentir nosotros? Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios. Qué interesante que por lo menos en el atrio estemos. Pero el objetivo es no quedarnos solamente en el atrio, dar un paso más adelante. Dice, desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y luego lo dice el versículo 10, porque mejor es un día ¿dónde? Que vi. ¿Por qué dice que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Hermanos, para entenderlo, quiero que nos anclemos en Hebreos 12:13. ¿Qué nos dice en Hebreos 12:13? Haced sendas derechas, ¿para quiénes? Para vuestros pies, para que el cojo. ¿Y quién es el cojo? Hermano, nosotros estamos cojeando. A veces cojeamos de un lado, cojeamos del otro. Pero lo importante es que el cojo, ¿qué? No se vaya a salir ¿de dónde? Del camino. ¿Cuál camino? ¿Quién es el camino? Es decir, que seamos cristianos aunque cojos. Porque Él vino y a los cojos, ¿qué pasó? Vamos a mirar qué pasó con los cojos. En Hechos, capítulo 3, 2 al 8. ¿Qué pasó con este cojo? ¿Dónde estaba este cojo en primer lugar? No estaba por allá, en una taberna, o estaba por allá en medio de un bar, en prostitución, nada de eso. Mire dónde estaba, el 3:2. Y un hombre que era cojo desde cuándo?
desde el vientre de su madre era traído, el cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese ¿qué? Limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos, como hoy le decimos también a ustedes, los simpatizantes, interesados. Mira la palabra, mira lo que el Señor nos está llamando. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha lo levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, entró, dio ¿qué? Un paso adelante. ¿Hacia dónde? Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué felicidad es cuando los simpatizantes toman decisiones de hacer un pacto con Dios, dan un paso adelante. Quieren pasar del atrio, quieren pasar más adentro, hacia el lugar santo. Y entonces dice que ahora saltaba de alegría, sentía el paz en su corazón. Alababa el nombre del Eterno. ¿Gracias a qué? En Hebreos 13:12, gracias a una obra. ¿Quién hizo esa obra? El 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció ¿qué? Fuera de la puerta. Fuera de la puerta. ¿Hacia dónde salió Jesús? Al atrio, a buscar a los gentiles. ¿Y dónde nos encontró el Señor a nosotros? En el atrio de los gentiles. Y allí el Señor nos toma y nos quiere llevar consigo adentro, al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo. Pero en Juan 1:29 teníamos que entrar siempre no con manos vacías, sino con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Isaías 53:5 dice que Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga ¿qué pasó? Así que fuimos llamados a estar ¿con quién? ¿Por qué tú eres cristiano? Porque hemos entendido este paso. Primer paso es que hemos entendido que Cristo salió fuera del cielo a este mundo para encontrarnos en medio de la bajeza del pecado, para hacer una labor con Él, una labor de transformación, para ser elegidos para servir, porque no todos los que están llamados, dice muchos los llamados, pero lamentablemente el problema no está de parte de Dios, el problema está en el libre albedrío de nosotros, para aceptar o rechazar. Unos aceptan y otros no aceptan. Por eso Jeremías 6:16 dice: y muchos dijeron, no andaremos, buscando el camino antiguo, y cuando lo encontraron y les invitó a que andaran por él, dijeron muchos, no andaremos. Pero ahora damos el segundo paso. ¿Elegidos para qué? ¿Para seguir en las mismas? No, hermanos, estamos elegidos para servirle, para ser cristianos no de palabra, sino directamente bajo el servicio real de Él, para ser discípulos y pasar a ser apóstoles, que significa enviar. Vamos a mirarlo, Mateo 20:20 al 24. ¿Qué nos dice el Evangelio según San Mateo, según Mateo capítulo 20:20 al 24? Y oyendo los 10 se indignaron del 20:20 al 24. Entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Juan y de Jacobo, con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿quién le dijo? Cristo, ¿qué quieres? Ella le dijo, concede que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno ¿a dónde? Y el otro a la izquierda. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo levanta la mano. Pero hermanos, hay que tener requisitos, condiciones.
Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él le dijo: a la verdad, de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentaros a la mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de quién, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así que queremos ir al cielo, sí, pero tenemos que pasar por el Calvario, acompañando a Jesús de Nazaret. A veces queremos ser ninjas, de un salto llegar al cielo, sin pasar por donde Dios desea que nosotros formalicemos nuestros caracteres reformados. Y dice el 26 del mismo capítulo 20: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, ¿qué debe ser? Ser servidor. Dejar de ser Saulo, que era el hombre más grande, a ser Pablo, el más pequeño. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a ¿qué? Y a dar su vida en rescate por muchos. Y Mateo 16:24, por eso nos dice: el que quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos, negarnos ¿a qué? Al fruto de la carne. El fruto de la carne es el adulterio. Digo: ay, pero es que dejar de adulterar, dejar de fornicar. No, hermano, esa es la parte que me queda difícil. Entonces dice: los frutos de la carne es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, los celos, las contiendas, las orgías, las borracheras. No, pero es que no puedo tomar las polas con mis amigos. Y entonces cambiamos a Cristo ni siquiera por un plato de lentejas, lo cambiamos por un cigarrillo, lo cambiamos a veces por un taco de marihuana o por cualquier otra cosa, o por un chin de tela. Sí, a veces por un chin de tela perdemos la salvación, hermano. No debería ser así. Lamentablemente nosotros mismos nos negamos a entrar, no damos un paso adelante. Porque primero queremos nosotros entrar al cielo, pero con todo. Y nos olvidamos que la puerta es estrecha. Y que a veces queremos, como los viajeros latinos, que cuando vamos a viajar hay una cantidad de maletas y cuando llegamos al aeropuerto dicen: no, es el sobrepeso, porque queremos llevarnos de todo. Una cantidad de zapatos, una cantidad de ropa, hermanos, y a veces en el cielo queremos llevar no eso, sino llevar mentira, engaño, muerte, lascivia, una cantidad de cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pero ¿eso qué nos va a causar? Nos va a causar problemas. Porque el mundo, dice en San Juan 16, 1 al 3, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Nos va a aceptar así? Aceptaron a Cristo en su pureza, aceptaron a José en su pureza, en su carácter especial que Dios le regaló. Dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga, de los templos, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo culto a quién, como la Inquisición, que creyeron que por la Inquisición estaban rindiendo el culto a Dios y masacraron a millones de cristianos, que el único delito era leer y tratar de obedecer la palabra. Y esto dice: harán, porque no han conocido al Padre ni aún a mí. Nos dice lamentablemente que va a haber ese problema. Pero nos dice: yo los envío a ustedes como qué. Pero recuerden que el mundo son como qué. Por los frutos se conocen. Donde los caracteres son explosivos, donde se quiere atacar. Pero mis queridos, el Señor quiere que demos el siguiente paso. Ya hemos dado el primero. El primer paso que dimos, elegidos para qué. Perdón, el primero llamados para estar con Él. ¿Cuántos son los llamados? El mundo fue llamado. Y ahora, a nivel religioso, dice muchos.
Y lamentablemente, pocos se escogen. No porque Dios los escogió, Dios quiera que eso sea así, sino que en el libre albedrío pasa eso. Segundo, elegidos ahora ¿para qué? Para poderle servir. Pero tenemos que pasar por las aguas. ¿Y cómo están las aguas? ¿Están quietas? ¿Están mansas? ¿Cómo está el mundo hoy? En lo político, en lo económico, en la parte social, en la parte de sanidad. ¿Hay poquitas enfermedades hoy? Una cantidad. Así que el mundo está ¿qué? Pásalo por el agua. Pero muchos ¿qué? Nos sentamos y nos acomodamos al agua, a la sombra, al palo que más nos dé sombra. Pero nos olvidamos que tenemos que avanzar. Y solamente 300 avanzaron lamiendo el agua y pasando, inconscientes de que iban para la guerra. Quedaron 300, que es la tercera parte. Fieles vencedores. Los ejércitos de Bolívar eran varios, pero solamente un escuadrón. El escuadrón de General Rendón, con sus lanceros, abrió paso y dio la batalla en el pantano de Vargas y paso de vencedores. En la parte espiritual nos habla que los fieles, dice el versículo de Jueces 7, 4 al 7, los pasó por el agua y quedaron 300. ¿Y qué dijo el Señor? Por estos 300 vencerás a los 135,000, que eran como langostas. Lucas 13, 23, hubo alguien que le preguntó al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Según Lucas 13, 24, ¿cuál fue la respuesta? Porfiar a entrar por la ¿qué? Porque muchos van a procurar entrar, pero ¿la culpa es de Dios o la culpa del hombre? ¿Qué es lo que ha hecho que la puerta se haga estrecha? Porque nosotros venimos lisiados, contaminados, y entonces decimos: sí Señor, pero es que el bazuquito, sí Señor, pero es que la cola, sí Señor, pero es que las mujeres, sí Señor, pero es que la platica, sí Señor, pero es que la mentira. Y entonces comenzamos a hacer que la puerta se haga ¿qué? Estrecha. Ya mentalmente, socialmente, la puerta se cada vez estrecha. Pero nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 14:1, pero antes del 3:21 dice: los que venzan se sentarán ¿quién? Conmigo en mi trono. Pero ¿cómo es que vamos a vencer? Apocalipsis 14:1 dice: los que están, miré y miré al Cordero, y con el Cordero ¿quién estaba? 144,000. ¿Y quién eran esos 144,000? Dice el versículo 4 que eran primicias, que no se contaminaron con mujeres. Las mujeres representan iglesia. Después de conocer la iglesia de Dios, no quieren, como cuando uno se casa y se casó con la que es, no tiene por qué buscar otras mujeres. Cuando nosotros identificamos la iglesia, no vamos a buscar lo que no se nos ha perdido en otro lugar, hermanos. Por eso dice que después de conocer, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y luego dice el 5, ¿y qué más? El Apocalipsis 14:5, ¿qué más dice? Y no fue hallado en su boca ¿qué? Mentira ni engaño. Y finaliza diciendo que en el versículo 14, 6 al 7, que pasaron primero por el primer mensajero. Escucharon la voz del ángel que decía: a toda tribu, nación y pueblo, que a la hora del juicio ha llegado. Que nos debemos preparar porque ya Cristo viene y que tenemos que afrontar un juicio. ¿Cómo estamos para presentarlo delante de Dios? No podemos presentarlo de cualquier manera. Tenemos que acondicionarnos, hermanos. Porque muchos dirán aquel día: Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre lancé demonios, en tu nombre hice tal cosa. ¿Y qué nos va a contestar el Señor? Disculpe, yo no lo conozco a usted. Porque usted fue un hacedor de ¿qué? De maldad. Profesó conocer a Dios, pero con los hechos lo negó. Y dice en 2 de Timoteo 3:5, dice: con apariencia de piedad. Pero para no ser cristianos de apariencia, ¿qué tenemos que hacer? Andar con Él, porque los que andaron con Él no fueron simplemente ahí de apariencia, fueron transformados por la
Por eso, un paso adelante. Primero, acepta el Cordero. Y luego, con su sangre, entre, para que tome su pan, se alimente de su palabra, que se fortalezca. Y luego entre más allá todavía al lugar santísimo, a la parte espiritual, donde la ley tiene que entronizarse dentro del corazón. Y dice, pondré la ley en la mente. ¿En la mente es qué? En el corazón, adentro, en lo más profundo del ser. Y entonces dice, haré que guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Y por eso en hebreo dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de muchos días. ¿Pondré la ley en dónde? ¿En la basura? No, en el corazón. Y lo dice 2 veces, en Hebreos 8 y en Hebreos 10. Habla del Nuevo Testamento, no del Antiguo, ¿no? Así que la hora del juicio. También pasaron por la caída de Babilonia. El segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14:8. Y, como si fuera poco, pasaron también por el tercer mensaje angélico. Y es que si alguno adora a la bestia, a dos poderes que están en choque, en guerra contra el cristianismo, que aparentan ser cristianos, pero le están haciendo la guerra. Y por eso la historia nos confirma desde el año 538 a 1798 la Santa Inquisición, que lo único que era santo era el nombre, porque masacraron a millones de cristianos. Y en el nombre de Jesús, ¿qué lo hicieron? Hubieron las cruzadas, las famosas cruzadas, y informemos qué hicieron las cruzadas. Y los templarios, que después formaron los foramazones, que hoy dominan las economías mundiales y que no les importa tener que matar una cantidad de personas, como el Zika, como el ébola, que los han fabricado para matar cantidad de personas para disminuir la población. Pero la Iglesia de Dios tiene que tener los ojos abiertos, porque Cristo nos los abre, hermanos, a través de su palabra. Y dice, no adoraron la bestia ni su imagen, y no van a recibir la copa de la ira que está vaciado pudre el cáliz de su ira, y no van a ser atormentados. Dice, porque Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que quedan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Queridos hermanos, conclusión, ¿qué podemos decir? En primer lugar, tú y yo estamos llamados a ser fieles, no a ser mediocres, a ser de los 300, a ser gedeones, a ser cristianos de verdad, de corazón. Muchos los llamados, millones son los cristianos en el mundo. Por eso no es con, sino en. Romanos 8:1. Romanos 8:1 no dice los que están con, o sin decir la Biblia. No, los que están en Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque andar según la carne es muerte, pero andar según el Espíritu es vida. Y tú y yo estamos llamados a ser espirituales. Y para ello Dios te quiere sacar de la basura del pecado. Y el Señor quiere que demos paso adelante. Y por eso el Señor, además de nosotros ser fieles, recuerden que además de ser vencedores, fieles, vencedores, fuimos elegidos para estar aquí. Pero no solamente conformémonos a estar en el atrio, hermanos. Tenemos que avanzar. Que tú tomes decisiones de tomar la Santa Cena. Para hacerlo tiene que pasar por el lavacro en el bautismo. No tengas temor. El Señor te va a ayudar en las decisiones. Pero lo que sí Dios quiere es que tú le entregues el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Manchado por el pecado. Tú no lo puedes limpiar, pero Él lo hace con su espíritu. Lo hace con el agua de su palabra. Y luego recordar que estamos llamados a estar con Él. Pero recuerden, la conclusión final, Zacarías 4:6. No es con ejércitos, ni con fuerza, sino con quién, con su Santo Espíritu. Y este texto sí lo quiero leer. Y quiero que lo lleven de regalito a la casa y lo meditemos, hermano. Porque este texto tiene una profundidad. ¿Cuál texto? De Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí. Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Al igual que José, a los 17 años conocí el movimiento adventista.
Hoy tengo 61 años y no me arrepiento de haber dado este paso. Porque, hermanos, el Señor nos sacó de la basura. Cuando yo pertenecía a movimientos de revolución, el Señor me salió el paso, me permitió conocer el mensaje de Dios. Luego conocí el movimiento de reforma, Sociedad Misionera Internacional. Y Dios me permitió que lo que antes odié llegara a ejercer un ministerio. Cuando yo antes odiaba a cualquier clero o cualquier persona que, según mi mente, manejaba las masas. Y llegué a sentir como Pablo ese llamado. Pero ese llamado no solamente es para mí, para ti también. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva de simpatizante? No esperemos ser jubilados de simpatizante. No esperemos ser jubilados del atrio. Dios te quiere llevar más adentro. Y entonces el Señor nos está diciendo, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Te prolongué qué? Mi misericordia. Y me llama la atención el 11, porque tiene un paso también interesante. Porque Jehová redimió a quién? A Jacob. ¿Para qué redimió a Jacob? Para Jacob significa usurpador. Y cuando lo redimió, lo llamó como Israel. Ya no se llama Jacob, se llama Israel. Israel significa vencedor. Quizás nosotros somos Jacob todavía, jacobinos, pero Dios quiere que tú seas un Israel. Dios quiere que tú des un paso adelante y seas un vencedor. Por eso, Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, hermanos, amigos, que están aquí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sienten en este momento el llamado en su corazón, en su mente, a dar un paso adelante. Quisiera hacer una oración por ustedes. Ustedes quieren no solamente quedarse en el atrio, ahí, sin entrar más allá. Dios quiere llevarte hacia el lugar santísimo, hacia el lugar santo y lugar santísimo. ¿Quieren dar un paso adelante? Yo quiero que se pongan en pie, que levanten primeramente la mano los que quieren dar un paso adelante. Gloria sea la eterna, bendito sea el nombre de Dios. Pónganse de pie y quiero que pasen aquí al frente. Yo quisiera orar por ustedes. Y hermanos, ¿cuánto estamos contentos y alegres por estas decisiones de estas personas que también sienten el deseo de su corazón de que también Dios pueda tomarlos para que lo lleven más adelante? A donde Él salió fuera a buscarnos, fuera del cielo a este mundo, para hoy poder nosotros tenerlos aquí y saber que no simplemente están llamados a una cosa así superflua, sino llamados a que tomen decisiones para el reino de los cielos. Y un día, no muy lejano, juntamente podamos estar en la nación celestial. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos. Les invito para que me acompañen a orar. Oremos. Querido Señor, amante Padre, te alabamos y te glorificamos, Rey soberano, porque el mismo Cristo de ayer, el mismo de hoy, tú viniste a buscar la dracma perdida, la oveja perdida del Hijo pródigo. Aquí estamos. Gracias, Padre, porque esa mano que retendió a Pedro cuando se hundía en ese mar turbulento es la misma mano que nos extiende hoy a nosotros. Ahí están estos hijos tuyos. Aquí están estas damas, estos caballeros, estos hermanos y hermanas. Por favor, Padre, desata esas ataduras, esas cadenas que nos impiden dar un paso adelante. Rómpalas en tu nombre. Rompa esas cadenas de hierro, porque tú lo hiciste cuando estuviste en la tierra, con el Gadareno, que rompía las cadenas por el demonio, pero que tú las rompió a nivel espiritual para liberarlo para siempre. Señor, libéranos también. Aquí están estas almas. Tú conoces sus debilidades personales de cada uno de ellos. Desata las ataduras en tu nombre, Padre amado. Socorra, ayuda, Señor. Hay necesidades de toda índole. Hay sanidad, Señor, necesidad de sanidad física, espiritual, necesidades económicas, necesidades espirituales, sentimentales. Por favor, Padre,
Socórranos y ayúdanos como tú ayudaste cuando estuviste en la tierra. Gracias porque tú nos oyes, aparte que no lo merecemos. Toma estas almas y dale la fortaleza para que den el paso más adelante y que puedan muy pronto ser parte de tu pueblo a través del bautismo y a través del derramamiento de tu Espíritu. Porque en Cristo Jesús te lo pedimos. Derrama tu Espíritu en estas almas para que comience esa labor maravillosa, grande, que tú ya comenzó, pero que la finalice. Gracias porque tú has hecho este llamado, has tocado sus corazones, pero que comenzó la obra, la concluya hasta el final. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga. Muchas gracias. Bendito sea el nombre de Dios por cada nación. Muchas gracias. Buen trabajo.